Hay una caída institucional gravísima en América Latina y donde el caso más grave no son solo los casos ya conocidos, Cuba, Venezuela, saludos a los venezolanos aquí presentes. Hoy el caso más grave es México. Nadie lo está tomando con seriedad, en mi opinión. Parece business as usual, pero si hace 2 años en una mesa que coincidí con el presidente Aznar en la Fundación Internacional para la Libertad de Vargas Llosa, decía yo que México era una democracia a punto de caer, puedo decirles que esa democracia ha caído. Hace 3 semanas, como consecuencia de una serie de eventos desafortunados, se concluyó una reforma constitucional para desaparecer el único poder independiente que quedaba, que era el Poder Judicial. Voy antes, tuvimos una elección de Estado, independientemente de que Claudia Sheinbaum definitivamente pudo ser la favorita y pudo haber ganado legítimamente, un aparato de Estado que empleó, según mis cálculos, traducido a euros, más de 2.500 millones de euros ilegalmente en la campaña, para comprar prácticamente una elección. Segundo, esa elección fue, a pesar de ser un resultado abrumador y de suyo mayoritario de 54%, oficialmente reconocido para la candidata oficial y para sus legisladores, por una artimaña de manipulación de instituciones ahora en extinción, se le acabó concediendo a la mayoría del presidente López Obrador, del Grupo Morena, el 74% de la representación del Congreso. 54% de los votos le dieron milagrosamente 74% de los representantes en una manipulación grosera, obscena de la ley, un fraude a la ley que acabó con la resistencia democrática para evitar reformas constitucionales unipartidistas. Es decir, volvimos al México de los 60 o peor. Cuarto acto o tercero en esta serie de eventos desafortunados, esa mayoría no estaba consolidada, sin embargo, en el Senado de la República. Le faltarían 1 o 2 votos para obtener las 2/3 partes. Y con prácticas verdaderamente gangsteriles, es decir, arrestando en la noche y en la madrugada al padre, al hermano de este senador, amenazando al otro, obtuvieron los 2 votos que les faltaban para consolidar una mayoría constitucional. Y en un acto verdaderamente imperial, en menos de 8 días, las legislaturas de los estados en poder de Morena habían ya votado una reforma constitucional que lleva a ¿qué? A desaparecer, a quitar del cargo literalmente en el plazo máximo de 2 años a todos los jueces de paz del menor rango hasta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, un órgano que valientemente se había opuesto a los caprichos del presidente López Obrador, a destituirlos de esta manera y sustituirlos por nuevos jueces justos, en las expresiones cacofónicas de sus hombres, que serán electos por el voto popular, claro, de una maquinaria que solo ellos manejan. Desapareció la independencia de poderes. Desapareció esta institución, no solo en el sentido orgánico en el que la conversación está dirigida, sino también en el sentido que lo definía mi padre en su libro de sociología que tenía yo en la preparatoria, que era bellísimo, no recuerdo el autor, que era Durkheim o quién, pero esta definición de instituciones no se refería al órgano propiamente, sino definían instituciones como el conjunto de prácticas observadas en una sociedad para la consecución o satisfacción de sus necesidades. Es decir, no era el organismo en sí, sino lo que una sociedad hacía para sobrevivir, avanzar, conseguir valores, satisfacer necesidades. La institución más civilizatoria que hay, en mi opinión, o en opinión de muchos, es el rule of law, es el enforcement, el cumplimiento de la ley, que es el gran pendiente de los pueblos nuestros, y no va a ser el petróleo, no va a ser el cobre, no va a ser ahora el litio tan famoso, no es el oro, no es la plata, no es la cultura, es el rule of law lo que puede traer prosperidad o miseria a nuestros pueblos. Y en México desapareció el rule of law desde antes de la desaparición del judicial, porque el gobierno de López Obrador desconoció desde hace más de un año, año y medio, resoluciones de los jueces, que la práctica era, si no todos los gobernados las cumplían, el gobierno, nuestros gobiernos democráticos, sí obedecían las resoluciones de los jueces.
Sí respetábamos los amparos que ordenaban, y recientemente erga omnes, suspender una obra, un acto de autoridad, etcétera. Desde hace 2 años que hay actos de amparo, resoluciones judiciales firmes para detener obras tan devastadoras, tan cocidas como el Tren Maya, han sido ignoradas olímpicamente por López Obrador y el Ejército, lo cual hace la desaparición de la institución más importante del Estado de Derecho, no entendida como órgano, sino como práctica, que es el cumplimiento de las órdenes de los jueces. Estos señores se los pasaron por las armas. El segundo punto es subrayar lo que llama Guillermo. Otro fenómeno que está preocupantemente en América Latina es la captura del Estado. El Estado está cayendo territorialmente y jerárquicamente en manos del crimen organizado y el narcotráfico, que en su expansión territorial está acabando con el Estado tal y como lo conocemos y está convirtiendo a nuestra región en una región de narcoestados. ¿Qué es lo que pasa? El crimen organizado está sustituyendo al Estado porque las rentas están en la sustitución del Estado. Es decir, ustedes me dirán que es muy lucrativo comprar y vender drogas y más clandestinamente en el mercado negro. Sí, sí lo es. Hay algo más lucrativo que eso, es cobrar impuestos. Y cuando el crimen organizado sustituye a un alcalde para cobrar rentas, para cobrar o a un gobernador o a un presidente de la República, para cobrar rentas, es decir, para pedir derecho de piso, protection rackets, que era lo que hacía la mafia siciliana, de Chicago, etcétera, eso está ocurriendo en América Latina. Y está ocurriendo ya no en pequeñas comunidades, sino en regiones completas. El Pentágono calculaba hace 3 años que el territorio mexicano estaba en un 35% dominado por crimen organizado. Yo creo que es mucho más de la mitad ahora. Donde quien manda no es el Estado mexicano, no es el pueblo mexicano, es en unos lados el cártel de Sinaloa, en otros los del Golfo, en otros el cártel Jalisco Nueva Generación, en otros los mexicas, etcétera, el de Juárez, en fin. ¿Qué es lo que pasa? América Latina está siendo capturada a través de su Estado por crimen organizado y narcotráfico, incluyendo instituciones en otro sentido, como son las Fuerzas Armadas, para muchos sacrosantas y incorruptibles. No lo son ni sacrosantas ni incorruptibles, muy respetables, admiradas, pero si la enarca abierta hasta el justo peca, y eso es lo que está pasando, en fin. En descargo de los amigos venezolanos aquí presentes, yo hace rato dije que el caso de México es el más grave. Desde otra perspectiva, el más grave es definitivamente el de Venezuela, porque implica hoy el aplastamiento, la represión, el homicidio, el encarcelamiento de ciudadanos, de mujeres, de jóvenes, y eso es de Venezuela. Claro, también si atendemos al grado de evolución de la tragedia, Cuba también es el caso más grave porque es el punto más lejano ya. Yo quizá matizo mi afirmación de que México es el caso más grave porque implica el paso de condición democrática a no democrática. Quizá me refiero a la altura de la caída en la que estamos. Y claro, el tamaño del país, 130 millones de habitantes, el país de mayor población de habla hispana, de mayor cultura hispana, en fin. A lo que voy es que hay una concatenación global de intereses y estrategias desde la izquierda populista, desde la izquierda imperial, que conecta a Rusia con Irán, con Cuba, con Venezuela, con México, con China en otro talante, pero en otra dimensión. Chile es otro imperio, más antiguo que todos los demás, pero que los conecta claramente. Y desde el lado de la democracia liberal hay una gran desconexión, hay una falta de coordinación, hay hasta pleito. Y estos tipos están perfectamente lubricados y perfectamente coordinados. La invasión de Ucrania, como decía por otra parte, ha sido trágica para América Latina porque ha distraído, de por sí ya andaban muy distraídos los gringos, ¿no? Pero ahora están más. No les importa América Latina, no les importan los valores democráticos, no les importa la libertad. Y están cometiendo hierros enormes, como fue que en plena negociación de condiciones democráticas en Venezuela, sueltan, liberan a los sobrinos de Maduro y a sus testaferros acusados de narcotráfico, los devuelven a Caracas
15 días después niegan el registro de María Corina, aplastan la democracia, etcétera. Eso solo se puede llamar ingenuidad, no me atrevo a decir complicidad quizá, pero en fin. Pero esa ha sido una tragedia porque los intereses, los recursos, la fuerza diplomática de Estados Unidos se ha concentrado en la invasión de Ucrania y en los atentados de octubre contra Israel y la repercusión dramática, terrible y creo que para todos doliente de lo que ha pasado en Gaza. Eso es una historia terrible que no le veo final. Hay un ambiente también global de polarización que no es casual, es deliberado. Están polarizando a la población. Yo tengo el honor de pertenecer a una cosa que se llama la Alianza Transatlántica de Transparencia Democrática, que fundó el ex primer ministro Rasmussen, que fue también secretario general de la OTAN. Ahí coincidimos con el entonces ex vicepresidente Biden y otros. Y este grupo, seguramente apoyado con técnicos que alguna vez sirvieron a la OTAN, logra detectar la injerencia rusa en las redes sociales de todos nosotros, en el referéndum de la paz de Colombia, en el Brexit de Inglaterra, en las elecciones también de Ucrania, mucho antes de Zelensky. En todo el mundo hay una intervención cibernética deliberada. Uno de los factores no es solo apoyar a sus champions, a sus trogloditas, sino además polarizar, es decir, exacerbar la irracionalidad también desde la derecha, lo cual hace que desaparezca el centro, que es el eje, la balastra, que equilibra ese gran navío que alguna vez fue la democracia. Si algo hizo fuerte la diplomacia americana, que le permitió ir por unanimidad a guerras, a hacer frente a muchos intereses, fue que había un pasillo, un pasillo muy fuerte, donde coincidían republicanos y demócratas. Ese pasillo desapareció. Entonces, globalmente, hay un ataque a la democracia muy bien orquestado y donde la democracia está perdiendo. Y en América Latina, yo honestamente, pues soy escéptico, esa batalla la estamos perdiendo. Creo que una trinchera es Venezuela y otra es Nicaragua. Hoy la que veo de México y veo que está siendo desolada. Caray, uno desearía que existieran soluciones mágicas en el sentido de rápidas, eficaces, a la mano. Aunque es algo a lo que no debemos renunciar, hay que admitir que son complejas. Claro, hay un hecho. Sobre Maduro hay una búsqueda recompensada, ¿no? Reward, que es un premio de $20 millones que ahora prometen subirlo a 100, ¿no? Hay una alternativa claramente en el fiscal de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad que se está cometiendo y que han cometido en Venezuela. Aunque hay que decir es que son soluciones que suenan mágicas, poco viables, demasiado rápidas, hay que mencionarlas, dado que se preguntan. Las soluciones de fondo tienen que ver con lo que estructuralmente está pasando en América Latina y tienen que ver con el tema de la batalla cultural que se está perdiendo. La batalla cultural democrática, la batalla cultural de la libertad, la batalla cultural del mercado. A propósito del presidente Aznar, si uno quiere ver soldados rusos desfilando en países ajenos, hay que ver el desfile militar del año pasado en México, donde López Obrador invitó a un contingente ruso. A meses de la invasión de Ucrania invitó a los rusos a desfilar en el aniversario de la independencia, teniendo además como invitado principal en el bicentenario de la independencia, de la culminación, a Díaz-Canel, presidente de Cuba. Y esta idea de éxito mediático de los populistas, donde cualquiera que defienda la libertad es un rico, abusivo, corrupto, quien quiera que defienda la democracia no defiende más sus privilegios, el hecho es que esa victoria cultural avanza. ¿Cómo revertir? Y me parece que es una tarea que implica una labor enorme de educación política, cívica y económica que habrá que emprender.
Yo considero que no habrá restauración ni democrática, ni de libertades, ni de mercado, mientras no generemos nuevas generaciones que entiendan el valor de la libertad, que entiendan el valor de la democracia. ¿Por qué tiene tanto éxito en nuestros países las ideas populistas de que el Estado es el que remedia las cosas y que los privados son necesariamente malos y abusivos? Que es la idea por la cual nos explica el presidente Lazo. Hay sequía en Ecuador porque desde el correísmo se estableció que solo el Estado podría operar empresas de energía, ergo los privados no pueden producir energía, ergo hay una crisis energética ahora en Ecuador. Lo cual ocurre en México. López Obrador revierte las reformas que los liberales habíamos impulsado, permitiendo capital privado. Se habían comprometido 5,000 millones de dólares de inversiones en energía renovable en México, 2,000 estaban ya en construcción y a punto de operar y se cancelaron para revertir otra vez a que solo el gobierno puede y debe producir, porque el gobierno es santo y los privados son el demonio. Y son extranjeros peores y son españoles, ni se diga. Y esa batalla cultural está perdida. ¿Por qué? Porque no puede un joven, nadie, incluso los políticos, no pueden explicar por qué es más eficiente el mercado cuando prevalece el interés y la competencia, etcétera. ¿Por qué, curiosamente, los precios son más bajos y más eficientes cuando hay un juego de utilidades y de competencia? En fin, ni aquí quizá podríamos explicar nosotros, pero apunto eso. Esto solo puede reconstruirse a través de reconquistar, de volver a ganar la batalla cultural que se tenía por ganada cuando el presidente Aznar era presidente, en los 2000 y picos, cuando aquel artículo de Fukuyama, ¿no?, de El fin de la historia, que no se refería a eso, pero todos creímos que la democracia, salvo en Cuba, había llegado en América Latina para quedarse y no se iría más. Todos creímos que el mercado había ganado por la fuerza de su razón y no habría reversa. Y ahora estamos exactamente en sentido contrario y con un pueblo o con una ciudadanía que cree que eso es cierto, que hay que revertir todo eso, mayoritariamente. ¿En dónde fue la derrota? Perdimos la batalla cultural en algún rincón de nuestros errores complejos. Y finalmente, así como he dicho que la izquierda populista, la izquierda autoritaria, planea, se reúne, se organiza, se echan porras mutuamente, avanzan coordinadamente, se financian coordinadamente, lo mismo Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, que es nuestros países, México. La democracia, la libertad, el centro, la derecha, como le llaman, ni se coordina, ni se apoya, ni se une, ni tiene estrategia global, ni tiene estrategia regional, e incluso no es capaz de reconocer sus propias victorias. Díganme ustedes qué pasó cuando nuestros partidos, el PAN en el caso de México, no sabe reconocer los muchos logros que tuvimos los gobiernos panistas de reducir la pobreza más del 25% a pesar de la crisis de 2009, de hacer de México una economía competitiva que ahora exporta 1,5 billones, 1.500 millones de dólares al día porque apostamos a las políticas de comercio abierto, muchas cosas, sistema universal de salud, que el propio PAN no es capaz de reconocer, que se recrimina los señalamientos de la izquierda. ¿Y qué le pasó a cierto partido en España con el gobierno de Aznar? Hubo un tiempo en que le daba pena reconocer que había sido un buen gobierno, y sí lo fue. ¿Y cómo le fue después? Tenemos que rectificar nuestros pasos y entender que hacemos política con principios y responsabilidad, pero también con estrategia, audacia, coordinación, con visión global, saber a dónde queremos llegar, o aquí seguiremos reuniéndonos cada año a lamentar la triste suerte de nuestros pobres pueblos. Yo quisiera saber, presidente Calderón, si México ha entrado en un proceso de regresión histórica. O sea, ¿Morena va a conseguir volver a México a la cultura del PRI, a la cultura política de esa dictadura perfecta que se decía que era el PRI? Bueno, ya si ellos son los mismos. López Obrador es priista. Manuel Bartlett es priista, es al que acusamos de fraude electoral en 1988. El Ricardo Monreal, priista también, que es el líder de los diputados. Adán Augusto, también líder del PRI en Tabasco, y compadre López Obrador. Todos son del PRI. Es el PRI mismo redivivo, remasterizado, reloaded, ¿no?, que ahora llega con el poder de la tecnología, el dinero y algo que no tenía en los 80s, que es el poder del narcotráfico. Y algo que tampoco existía en los 80s, que es
la corrupción y el carcomer al ejército. Entonces sí, es peor que aquella maquinaria. Y con 63 periodistas asesinados en 6 años, con 200,000 asesinados en 6 años, más 50,000 desaparecidos en 6 años. Y historias de terror, de complicidad del poder político con los cárteles más importantes. Nosotros combatimos con todo al crimen organizado y al narcotráfico, con todo. Me lo reprochan. Que Calderón, que ingenuo, que hay que enfrentar a la delincuencia con todo, hay que defender a las familias con todo. La gente lo agradece. ¿Quiénes lo critican? Ellos, que ahora llegan al poder con el lema de abrazos, no balazos, que tonto Calderón que los enfrentó, y hoy México está convertido verdaderamente en un río de sangre. Y las familias huyendo de México por la inseguridad. Los que pudieron están aquí en el barrio San Carlos, pero los que no están huyendo a Estados Unidos, etcétera, ¿no? ¿Y quiénes reprochan la política que tuvimos? Pues ellos. Paradójicamente también los propios panistas, algunos los que están ahí. Entonces, que se volvió la maquinaria del PRI, está rediviva, reloaded, como le quieran llamar, como en las películas de terror. Es esta película de Walking Dead, ¿no? Que los niños se van convirtiendo y van haciendo cada vez más y ya no sabes quién, pero de repente ya son una mayoría que acaba con todo. En fin.